Política 3.0. Economía. Consideraciones fundamentales. Podemos definir la economía como la ciencia que se encarga de la administración eficiente de recursos escasos. El sistema económico necesario para llevar a cabo la Política 3.0 es el sistema económico mixto, combinando de manera equilibrada elementos del socialismo y el capitalismo. Esta es la forma en que se gestionan económicamente los países más desarrollados y civilizados. Sistema económico mixto, pues, que se regula para alcanzar las metas del programa político que se tenga de la mejor manera posible. Podemos decir que dependiendo de la filosofía económica con la que se gestione un Estado, este puede convertirse en una república democrática, oligarquía, despotismo, etc. En este sentido, la filosofía económica de los responsables de llevar los temas económicos en un Estado es crucial para poder pensar en Política 3.0. La Política 3.0 muy difícilmente puede darse, por no decir que no puede darse, en un Estado con un gobierno no moderado. Pero además de tener un gobierno moderado, un Estado debe mantener su salud económica. ¿Puede un Estado mal administrado económicamente mantener un gobierno moderado por mucho tiempo? Es poco probable. Es por esto que la trascendencia del papel de los economistas es vital para la Política 3.0. Quienes se ocupen de la economía deben trabajar realmente por el bien del Estado. La labor del economista en Política 3.0. Aparte de ser eficiente en las funciones clásicas y tradicionales del economista en el sector público, como serían: analizar datos sobre la economía del país, como el empleo, los precios, la productividad y los salarios. Evaluar cómo las políticas gubernamentales afectan la economía y la sociedad. Identificar ineficiencias y desigualdades resultantes de políticas existentes. Proponer alternativas, como recomendaciones para reformar impuestos, subsidios, regulaciones y programas sociales. Proyectar las necesidades de gasto. Informar a los responsables de la formulación de políticas sobre el impacto económico de las leyes y las regulaciones. El perfil del economista ideal para fomentar la Política 3.0 es el que también hace hincapié en trabajar mano a mano con científicos de la data e ingenieros en programación en el diseño de sistemas inteligentes de generación de datos económicos nacionales, de acceso público, que permitan a cualquier usuario obtener cualquier información económica pública del país o provincia que le pueda interesar. Los economistas saben cuál es la información importante. También, como ya mencionamos anteriormente en el capítulo sobre el rol de los intelectuales, hay razones naturales y artificiales para la concentración de la riqueza en una minoría. Es tarea del ministro de Economía y el equipo de economistas del sector público, sin excluir a los intelectuales de todo tipo interesados en el tema, el detectar las razones artificiales, creadas por el hombre, y que disfracen parasitismos, para la concentración de la riqueza, primordialmente si se trata de fondos públicos siendo captados por una minoría, sin generar valor, y trabajar junto con el equipo de gobierno para eliminarlas. Además, hace hincapié en el monitoreo de las estadísticas de cómo se genera la riqueza, y quienes están generando la riqueza, para que tengan debida participación en el acceso a esta. Y hace hincapié en el fomento de la eficiencia estatal, finanzas públicas sanas, y el trabajar siempre primero por los intereses del Estado que le toca administrar. Batir la salsa para que no se formen grumos. Asimismo, la concentración de la riqueza económica en pocas manos, y en cada vez menos manos, del sector privado, en caso de darse, no debe ocurrir nunca gracias a la asistencia activa, sistemática y constante de quienes administran el sector público. Hablamos aquí de todo tipo de funcionarios públicos, no solo de los economistas del sector público. De lo contrario, estos últimos estarían trabajando para intereses particulares, no para el interés general. Se puede tolerar una colaboración durante una coyuntura momentánea, pero no un esquema de beneficio fijo y perpetuo, y menos aún si hay otras áreas de la economía que necesitan atención. En caso de que el Estado, por ejemplo, se vea en la necesidad de utilizar recurrentemente las mismas empresas del sector privado, el economista debe asesorar al gobierno al momento de negociar los contratos para garantizar el logro de los objetivos del programa político nacional, y para que las empresas estén más bien para servir que para servirse. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo no debe aplicar para empresas que no generen lo suficiente para costearlo. A las empresas generando ganancias sin problema, se les puede exigir sueldo mínimo. Donde hay, se puede pedir. Donde no hay, no se puede pedir. Por otro lado, en vez de establecer salarios mínimos, lo mejor siempre es fomentar la negociación entre trabajadores y patronos, y que alcancen sus acuerdos por cuenta propia.
El economista debe asesorar al gobierno sobre cuándo y cómo intervenir en temas de sueldo mínimo. Deudas del Estado. Hay deuda buena y deuda mala. Hay que saber diferenciar. Todo depende para qué sea. Las deudas son buenas y son para financiar proyectos útiles que hacen al país competitivo y felices a los ciudadanos. Sin inversión no se avanza. Invertir no es gastar dinero. La deuda mala es la injustificada, la absurda, que no deja beneficios al país, o que solo beneficia a una minoría, causando más perjuicios que beneficios a la mayoría. Eso sí, las cargas del pago de la deuda deben repartirse bien, y que se vea la solidaridad y el trabajo en equipo por parte de todos los sectores de la sociedad. La ciencia de los datos para el análisis exhaustivo de la economía. Un economista, como científico social, debe conocer perfectamente las características demográficas de la sociedad, el número de niños, de ancianos, de adultos, empleados, desempleados, graduados, etc., cuyos recursos públicos administra. Debe conocer al máximo las actividades económicas de los integrantes de la sociedad, incluyendo sector informal y sector formal. Para esto, el gobierno, con la asesoría de los economistas y los científicos de los datos, debe invertir en sistemas inteligentes que le ofrezcan la posibilidad de ver la información que necesite, ver cómo se produce la riqueza en la sociedad, medir la productividad de sectores específicos, todo lo que pueda interesar, y a mayor nivel de detalle mejor. Por poner un ejemplo, veamos el aporte total al PIB 2025 del sector agropecuario de las 10 provincias con menor salario per cápita del país. Detectando la presencia de parasitismos en todos los niveles. Ya sea para ahorrar fondos públicos, para captar fondos para el sector público, o eliminar malas prácticas, es importante desmontar todo tipo de parasitismos cuando se identifiquen como tales. Venga de donde venga, se debe atacar el parasitismo de los vividores, ya sean pobres o no tan pobres. Por ejemplo, parasitismo de partidos recibiendo fondos públicos para financiar sus campañas. Por ejemplo, parasitismo de los que viven de las ayudas sociales del gobierno, pudiendo trabajar, profesionales de la vagancia y la mendicidad. Por ejemplo, parasitismo de empresas privadas generando riqueza económica en base a vicios en la cadena de distribución de bienes de primera necesidad, cadenas de encarecimiento sin añadir valor, acaparamiento de materias primas, etc., con monopolios protegidos por el Estado. Por ejemplo, parasitismo generado con tratados, préstamos o contratos leoninos, con cláusulas sin sentido, y firmados sin cumplir con los procedimientos legales para su validación, que cuesten grandes cantidades de fondos públicos al país. Entre otros ejemplos. Pero, ¿esta persecución del parasitismo no se puede volver obsesiva? ¿Demasiado moralista? ¿Cómo y dónde se ponen los límites? Que el análisis de las estadísticas sirva de referencia. Que las dificultades que el parasitismo presente al cumplimiento del programa político del gobierno, el programa ganador de las elecciones, se monitoreen y se analicen públicamente. Los parasitismos no se encuentran según la opinión de cada cual, los encuentra la ciencia de los datos y su analítica. Y el dinero concentrado en base a parasitismo debe ir a incrementar las arcas públicas. Algunas reflexiones sobre economía. Preguntémonos, ¿alguna vez es buena la concentración de la riqueza? ¿Puede ser beneficiosa? Habría que analizar caso por caso. Sin embargo, hay que parar la concentración de riqueza sin aporte, sin servir. Podríamos decir que la concentración de la riqueza es lo menos mala posible cuando se logra sin parasitar del sector público, y cuando se ven los beneficios, por ejemplo, se está generando riqueza y bienestar para todos o la mayoría de ciudadanos. Eso te lo muestra la ciencia de los datos y su analítica. Reflexión. Es cierto que hay parasitismos que dan de comer a muchas familias. Estos podrían considerarse los menos perjudiciales. Sin embargo, el parasitismo es arcaico, y con cada día que pasa empeora. Reflexión. De un economista se espera que recurra siempre a la ciencia de los datos y su analítica para fundamentar sus propuestas. Reflexión. Que unos pocos concentren la riqueza está perfecto en una sociedad de pocas, hormigas trabajadoras, y muchas, cigarras fiesteras, pero generalmente la concentración ocurre sin que ese sea el caso. Reflexión. Un economista que no vea la necesidad de monitorear la concentración de la riqueza económica, incluso si está generando exclusión creciente y palpable, simplemente no se dedica a las ciencias sociales, y la economía es una ciencia social. Si se pierde el enfoque en el ser humano, la economía es solo contabilidad.